como lo habíamos anunciado, Verónica Mendoza está con nosotros. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Usted ha sido bastante radical en sus propuestas para acabar con esta crisis del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura y otras instituciones vinculadas a la Administración de Justicia de nuestro país. En principio, la posición del presidente Vizcarra, ¿cómo la ve? Esta convocatoria a un pleno extraordinario. ¿Está satisfecha con la decisión que ha demostrado el presidente en este sentido? Muy buenas noches, María. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al país en esos momentos tan críticos y graves. Yo creo que era hora de que el presidente Vizcarra empezara a asumir su liderazgo ante una situación tan dramática como la que está atravesando el país, porque desde mi punto de vista y desde la perspectiva del Nuevo Perú, no se trata solamente del Consejo Nacional de la Magistratura o siquiera del Poder Judicial. Estamos hablando de una crisis que involucra a todos los poderes del Estado, a toda la institucionalidad. Los audios que hemos escuchado revelan cómo esta red de tráfico de influencias, cómo estas mafias tienen tentáculos en el CNM, en el Poder Judicial, en el Congreso de la República, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una crisis total, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo nuestras instituciones se han ido pudriendo por dentro. Creíamos que teníamos instituciones que en realidad se estaban desmoronando. Y ahora que se caen, la podredumbre, ¿no? Se desparrama por todo lado. Por eso, nuestro planteamiento desde el Nuevo Perú es que necesitamos reformas de fondo, cambios verdaderos. Y eso pasa para nosotros por una nueva constitución, desde la gente, desde la ciudadanía, que nos permita recuperar el Estado en su conjunto, hoy secuestrado por mafias, por bandas criminales, recuperarlo para ponerlo al servicio de la gente. ¿Pero el problema es la Constitución o el problema son las personas corruptas que no respetan la Constitución? Creo que justamente lo que estamos viendo ahora, Mávil, es que esto no se trata de algunas personas, es todo el sistema el que está podrido. Las reglas de juego, los mecanismos, las leyes, la propia Constitución han permitido y promovido la existencia de lo que vemos ahora. Nosotros creemos que no basta hoy con cambiar a algunas personas o con permitir que los propios, ¿no es cierto?, magistrados pretendan reformar el CNM, consejeros pretendan reformar el CNM o los corruptos investigarse a sí mismos. Tampoco creemos que baste con algunos parches, maquillajes, ajustes en procedimientos. Necesitamos cambios de fondo, Mávila, porque además no se trata solamente de las instituciones y las leyes, se trata de los valores, de los paradigmas que guían una sociedad y un país. Y creo que ese es el corazón de nuestro proyecto de país que hoy debiéramos revisar. ¿Esta Constitución no lo está haciendo o este es un momento, digamos, propicio para que Nuevo Perú introduzca el tema de cambio de Constitución aprovechando la crisis judicial? Mira, no es que lo estemos planteando solamente ahora, ese es nuestro planteamiento, digamos, parte de nuestro proyecto político, porque, repito, creemos que esta crisis, esta carencia, esta debilidad de nuestras instituciones tiene que resolverse con cambios de fondo, ¿no es cierto? Y sobre todo, Mávila, como te decía hace un momento, no solamente con cambios de leyes o de procedimientos, sino con un nuevo pacto entre peruanos. Cuando hablamos de una nueva constitución, Mávila, estamos hablando de la necesidad también de una gran movilización ciudadana, porque no hablamos de una constitución hecha por notables en Lima o un grupo de abogados, sino de un gran diálogo y un debate nacional que involucre a los peruanos para que podamos refundar no solamente el sistema de justicia, sino el país, porque repito, son todas las instituciones las que están en esta situación. Que se está repitiendo, y lo hemos comentado en programas anteriores, es la sensación que teníamos a finales de los años 90. Cuando la corrupción del fujimontesinismo ya se salía por todos lados, era evidente y la ciudadanía se movilizó. Recordemos lo que ocurrió con el Tribunal Constitucional entonces, cuando fueron destituidos sus integrantes, la gente se movilizó. Ahora se ha anunciado una marcha, la gente está protestando, la gente está exigiendo, está presionando. Esa movilización existe, aun cuando no se haya cambiado la Constitución. Un cambio de ese tipo va a tomar tiempo y esta crisis lamentablemente no puede esperar a que se produzca un cambio constitucional, una nueva constitución con todo el trámite para que esté dentro del marco de derecho en el que debe ejecutarse. El presidente ha formado una comisión especial. ¿Es una comisión adecuada? ¿Es un buen primer paso?
De acuerdo, Mavila. Primero sobre lo que dices, efectivamente nosotros estamos conscientes que una constitución no se hace de la noche a la mañana y también estamos conscientes que en este momento no somos la mayoría de peruanos aún los que tenemos este planteamiento, aunque son cada vez más los peruanos que se dan cuenta que se requieren soluciones de fondo. Por eso hemos planteado algunas medidas y acciones urgentes, ¿no es cierto? Algunas van en sintonía con lo que ha planteado el presidente de la República, pero quiero mencionarlas, las que hemos señalado hoy en conferencia de prensa. Primero, que se retire, ¿no es cierto?, a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, titulares y suplentes, y eso no debiera pasar de este viernes. Es más, los propios consejeros el día de hoy le han facilitado, le han allanado el camino al Congreso poniendo sus cargos a disposición. En segundo lugar, la renuncia del presidente del Poder Judicial. Porque no puede ser que todas estas redes de tráfico de influencias y estas mafias hayan estado operando sin que él se diera cuenta, por favor. Y encima ha demorado un montón en reaccionar, ¿no? y demostrar voluntad de cambio. En tercer lugar, que el presidente de la República, Mávila, cree una comisión especial para que las sentencias de estos jueces corruptos sean revisadas. No podemos permitir que las sentencias, por ejemplo, de este juez Inostroza Pariachi, reduciendo la pena a violadores de menores, queden así. Eso tiene que ser revisado, como aquellas que probablemente hayan favorecido a narcotraficantes y a sus amigos políticos, ¿no es cierto? En cuarto lugar, que se ha removido también el jefe de la OMPE. No puede ser que una persona tan cuestionada lidere el proceso electoral de ahora 2018, local y regional. Y finalmente, que se abra este diálogo serio, profundo, sobre la necesidad de una reforma del sistema de justicia, y ahí esperaremos las propuestas de esta comisión creada por el presidente de la República, haremos llegar las propias y esperamos también que haya un debate que involucre, por lo menos medianamente, a la ciudadanía. Vayamos punto por punto. El Consejo Nacional de la Magistratura, Jorge del Castillo acaba de decir que está de acuerdo en que se vayan los titulares, pero que lamentablemente, y por respeto a las normas y para no dejar en el aire la Administración de Justicia, por ejemplo, usted reclama la revisión de las sentencias. ¿A quién le corresponde disponer que se revisen esas sentencias y quién las revise? No, hay varias cosas que resolver dentro del CNM que no se pueden dejar de un momento a otro en el aire, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, demandas en contra de jueces que tienen que ser resueltas. Entonces, es lo que dice que se vayan los titulares, que quede en suspenso, pero contra los suplentes todavía no podemos tomar la medida de remoción. Entonces, ¿qué solución le damos a eso que legalmente, porque el suplente puede renunciar voluntariamente, como lo han hecho dos, pero el suplente que no ha ejercido, ¿de qué podría ser acusado? Yo le decía que el sistema de elección está cuestionado y que por lo tanto no es de origen, pero él decía que en aras del debido proceso, pues tenemos que respetar las normas. Mavira, sobre la revisión de las sentencias de los jueces involucrados en estos audios y actos de corrupción, lo que nosotros estamos planteando y consideramos procede legalmente es que el presidente de la República nombre una comisión especial, porque efectivamente no hay mecanismo previsto para la revisión de estas sentencias. Pero puede hacerlo el presidente. Sí, desde el Ejecutivo. Hay antecedentes de ello, pero además, Mávila, y tiene que ver con lo segundo también, ¿no? Con que no se podrían remover a los suplentes porque no habría delito, ¿no es cierto? O falta grave, evidente, flagrante. Pero, Mávila, nuevamente, no estamos ante un momento normal en el que un magistrado o un consejero del CNM ha incumplido las normas. Estamos ante una crisis profunda, grave, se nos está desmoronando el sistema de justicia y ante momentos críticos se requieren de decisiones históricas, no de procedimientos y parches y maquillajes. Entonces, creo que nos corresponde a las fuerzas políticas democráticas que sí queremos un cambio, encontrar las mejores soluciones. Nosotros desde el Nuevo Perú estamos preparando una iniciativa legislativa para que luego del retiro de los consejeros titulares y suplentes se nombre una comisión ad hoc. Efectivamente, falta afinar su composición, los mecanismos, pero Mávila, eso se irá resolviendo en el camino. Creo que el país sí necesita que demos un mensaje fuerte, claro, ante esta situación dramática y que demos el mensaje que no es que vamos a permitir que todo se reacomode como si no pasara nada, sino que vamos a aprovechar, si me permites, Mávila, solamente para terminar, aprovechar esta oportunidad histórica para refundar el sistema de justicia y refundar el país. No es una tarea fácil. No. Y usted acaba de decir que como fuerza democrática están presentando un proyecto, ¿no? Para que se forme, en fin, una comisión ad hoc.
El problema es que si nos saltamos las etapas, podría ocurrir lo que muchos juristas advierten, que es llegar a una situación peor, es decir, obtener una solución improvisada. Por ejemplo, usted ha pedido la salida también de Duberry Rodríguez, del presidente del Poder Judicial, y podemos tener, sí, la sensación de que no estuvo a la altura de las circunstancias, pero ha declarado en emergencia el Poder Judicial y de pronto el parche o la solución inmediata, porque no podemos tampoco paralizar todo. Es decir, mañana el Perú no puede quedarse sin juzgados, sin fiscalía, sin CNM, todo al mismo tiempo. Entonces, la pregunta es cómo hacemos para que la solución no sea apresurada, improvisada y pueda traernos un problema peor, mayor, justamente por no habernos tomado el debido tiempo, proceso y el respeto a lo que la democracia establece dentro del propio juego democrático y dentro de la Constitución que nos rige por ahora. Por eso es que luego del retiro de los consejeros titulares y suplentes, la comisión que estamos planteando sería una comisión ad hoc y temporal, mientras se va dando el debate de fondo en torno a una verdadera reforma del sistema de justicia, que estoy de acuerdo contigo, no se puede hacer de la noche a la mañana y de manera improvisada. Por eso creemos que necesitamos comisiones, mecanismos, ¿no es cierto?, procedimientos ad hoc temporales para mantener la situación, digamos, más o menos en pie, para asegurarse que las investigaciones en curso continúen, pero todo eso para permitir que se dé el debate de fondo sobre la reforma de justicia, ¿no es cierto?, que será un debate que sí, pues tendrá que tomarnos determinado tiempo para hacerlo bien y evitar, como tú planteas, que el remedio sea peor que la enfermedad. Peor que la enfermedad. Sin embargo, Mávila, tú has dicho que esto va a ser difícil. Yo te planteo una dificultad adicional, ¿no es cierto?, que es que no todas las fuerzas políticas están en la disposición de que estas cosas ocurran, de que se saque a los corruptos y de que se hagan cambios de fondo. Es más, hay algunas, particularmente aquellas conducidas por la señora K y el señor AG, que están haciendo todo lo posible para evitar que se sancione a los corruptos y para evitar que se hagan los cambios de fondo, porque ellos mismos están involucrados y es más su preocupación por blindarse a ellos mismos que por impulsar las reformas que el país demanda en estos momentos. Por eso creo que es importante, Mávila, ser honestos con nosotros mismos y con la ciudadanía y decirles que si esperamos de brazos cruzados que esta institucionalidad que se está desmoronando, que se está pudriendo por dentro, que este Congreso, ¿no es cierto?, con Becerriles y compañía, saquen a los corruptos y reformen nuestras instituciones, entonces no va a pasar nada. ¿Está sugiriendo que el presidente haga cuestión de confianza con la consecuencia última de cerrar el Parlamento? ¿Usted le aconsejaría a Vizcarra que fuerce una situación de esa naturaleza para cerrar el Parlamento? Primero estoy sugiriendo y estoy invocando al pueblo peruano a que se organice, a que se movilice. Sin ciudadanía en las calles, esto no va a cambiar, todo va a seguir igual. Se harán algunos parches, algunos reacomodos y todo seguirá exactamente igual, como en el caso del juez Inostro Zapariache, ¿no es cierto? Lo mandan de vacaciones, lo pasan de una sala a otra y sigue ahí. La ciudadanía tiene que movilizarse y presionar al Congreso, al Poder Judicial, al propio presidente de la República para que asuman su rol histórico. Y si el presidente de la República, ante la inoperancia de la mayoría fujilanista del Congreso, tiene que hacer cuestión de confianza y tiene que disolver ese Congreso, tendrá que hacerlo, Mávila. La historia se lo demandará. Claro, yo creo que ese es el escenario al que vamos a tener que llegar. Porque usted me dice, la ciudadanía tiene que salir y presionar al Congreso. Pero es este Congreso. Es decir, mañana salimos todos a marchar, le exigimos al Congreso una solución y el Congreso debería ofrecerla. Le damos la alternativa, pero ojo, una cosa es darle la alternativa al Congreso y otra es lo que usted ha planteado, que es negar la posibilidad que este Congreso, tal y como está, sea capaz de ofrecer una solución. Yo creo, Mávila, que con este Congreso no lo vamos a lograr. A no ser, entonces, insisto, ¿qué ganamos presionando? A no ser que Martín Vizcarra fuerce la situación y lo cierre. Por eso, a no ser que haya una fuerte presión ciudadana. A eso voy. O sea, si nos quedamos de brazos cruzados esperando que ellos resuelvan, no lo van a resolver. Van a empeorar las cosas, porque su preocupación es blindarse a ellos mismos y a sus amigotes, ¿no es cierto? Por eso es fundamental la movilización ciudadana. Por eso es clave que desde mañana, 19 de julio, día de la convocatoria, una gran movilización nacional, los ciudadanos estemos en la calle para presionar a quienes tienen la tarea de tomar decisiones. Pero entonces eso significa darles la oportunidad de hacerlo, ¿correcto? Usted habla de una comisión ad hoc en el caso del CNM y ahí quería cerrar ese tema. ¿Quién formaría
a su entender esa comisión, que nos garantice que esa comisión va a poder hacer algo mejor de lo que tenemos? Mira, eso es algo que todavía no hemos cerrado como Nuevo Perú. Te decía que planteábamos presentar una propuesta el día de mañana que tiene que ser dialogada efectivamente con las distintas fuerzas políticas que sí quieren un cambio y con los propios poderes del Estado, porque hay distintas alternativas que ya han sido sugeridas. Una es que pueda ser constituida por un miembro del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, etcétera. Otra es que los poderes, el Poder Judicial y el Ministerio Público puedan nombrar, ¿no es cierto?, a sus representantes en la misma. En fin, hay distintas modalidades, Mávila, que habrá que discutir, pero lo que voy es que no nos podemos quedar paralizados en nombre de los procedimientos, ¿no?, y permitir que esto siga empeorando. Hay que tomar decisiones. Habrá que buscar los mecanismos. No va a ser fácil, pero abramos el diálogo democráticamente para empujar una salida democrática y cambios de fondo. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura todavía en ejercicio han ya suspendido al presidente de la OMPE, Adolfo Castillo, y eso es producto, sin duda, de la presión. Así es. Y de la exigencia en una celeridad, en una solución a los cuestionamientos a este señor Castillo, ¿no?, por haber favorecido a Podemos Perú en esta inscripción irregular, y porque además el partido Podemos, que además viene pues auspiciado por una persona de la que también podemos hablar una hora más acerca de irregularidades, en fin. El hecho concreto es, estos señores están en ejercicio, suspenden a Adolfo Castillo, han puesto sus cargos a disposición, es lo que toca. Mañana, supongamos, o el viernes, el Congreso destituye a todos los magistrados, tendrían que quedar, reconocerá, los suplentes, porque tampoco se pueden ir todos. Todavía usted misma me dice que no tiene la propuesta para una comisión. Pero tendría que resolverse entre mañana y pasado. Este es el momento de... Pero ustedes que han lanzado la propuesta, sí, no tienen la idea de cómo se conformaría esa comisión. No, estamos terminando de cerrar una propuesta y mañana mismo se puede llegar a un acuerdo con las demás fuerzas políticas si es que hay voluntad y si es que hay presión ciudadana. Para analizarlo el mismo viernes, diría usted. Sí, claro. ¿Podría entrar a la agenda del Parlamento el viernes? Perfectamente, por supuesto. ¿Se ha comunicado con el presidente Vizcarra a propósito de esta crisis? No, aún no, pero tenemos toda la disposición ante la situación que atraviesa nuestro país de dialogar con el presidente de la República y las demás fuerzas políticas democráticas que quieran un cambio. ¿Usted no tiene dudas de que la señora acá es Keiko Fujimori? Creo que no hay peruano que tenga alguna duda sobre ello, Mávila. Ninguna duda. ¿Quién más podría ser? No, además es evidente porque no solamente está el audio, sino además es un hecho que el señor Inostroza iba a ver en su sala un caso de casación de la señora K. Entonces, ¿qué más evidencia que esa, no? Además hay una congresista de Fuerza Popular que lo ha admitido. Bueno, lo admitió, pero luego dijo que había trastabillado, ¿no? Mávila, pero a ver, creo que ya los peruanos yo estoy no van a aceptar las preguntas, sí, no necesariamente es lo que yo pienso, pero sí le hago las preguntas en el ejercicio para conocer su pensamiento general sobre este tema. Lo dije en su momento, a mí me queda clarísimo que es ella, por eso hablaba de la señora K y del señor AG operando con sus alfiles en el Congreso para que mientras hacen la finta de que quieren una reforma, en realidad están viendo cómo acomodan sus fichas para garantizar su propio blindaje. Seamos conscientes de eso. Por eso insisto en que la ciudadanía tiene que estar movilizada, presionando esos poderes, y también, Mávila, tenemos que tener presente que sí existe la posibilidad de que el presidente tenga que ser cuestión de confianza, que sí existe la posibilidad de que estemos ante la situación incluso de una convocatoria a nuevas elecciones generales. Son cosas a las cuales no podemos reunir. Exacto. Quería tocar ese tema antes de ir a la pausa obligada que tenemos que hacer. Claro. Rapidito. Usted en un momento habló, el gobierno de Vizcarra es un gobierno que tendría que convocar a elecciones. Sí. ¿Mantiene esa posición? ¿Usted cree que Vizcarra tendría que convocar a elecciones ahora, sacrificarse y decir, bueno, saben que esta situación es inmanejable y lo único que queda es volver a elegir un parlamento y volver a elegir un presidente hoy? Mávila, yo creo que el tiempo nos está dando la razón. Nosotros dijimos eso el día en el que el señor Vizcarra asumió la presidencia de la República. Por eso la pregunta ahora. Y le dijimos, su tarea histórica, su rol histórico es empezar con algunas reformas, la reforma política electoral que está quedando en el aire y la reforma del sistema de justicia para empezar a sanear el país, a sanear las instituciones y convocar hacia fines del 2018-2019 nuevas elecciones generales. El señor Vizcarra prefirió hacer como si no pasara nada, prefirió cogobernar con el fujilanismo y aquí tenemos los resultados.
Por fin, 4 meses después, se está dando cuenta que esa no es la mejor vía. Por fin, y lo saludo, está empezando a asumir el liderazgo que le corresponde, pero tiene que estar dispuesto también, así las circunstancias así lo configuran, a tomar decisiones más drásticas, como eventualmente el cierre del Congreso y eventualmente las nuevas elecciones. Frente a las fuerzas en el Parlamento. No sé si eso le baste, Mávila. Si es que eso le bastara, pero por y logramos una reforma política. Elecciones. ¿Usted qué haría en el caso de Vizcarra? Mire, yo creo que con este Congreso, ni siquiera con presión ciudadana de por medio, está garantizado que logremos esta reforma. Por eso, está garantizado que saquemos a los corruptos. Tendría que ser una solución radical. O se convoca elecciones o se fuerza el cierre del Parlamento. ¿Por qué camino iría? Yo creo que lo más sano es lo que nosotros habíamos planteado el día 1 del mandato del señor Vizcarra. Que Vizcarra en este momento anuncie que ante la crisis general, ante esta situación de corrupción general y de descrédito de la clase política, se convoca a un proceso electoral. Así es, que no va a ser mañana, Mávila. Eso implica que de aquí a fines del 2018, 2019, que se convocarían las nuevas elecciones, tienes un tiempo para impulsar estas reformas indispensables, como las del sistema de justicia y la reforma política electoral, que es lo mínimo, ¿no es cierto?, que habría que ir saneando para poder llegar a un proceso de nuevas elecciones generales medianamente legítimo, en un terreno, ¿no?, como decía hace un minuto, medianamente saneado. Yo creo que eso sería, ¿no es cierto?, lo idóneo. Pero bueno, se nos ha trazado una ruta, hay acciones urgentes que hacer, nosotros vamos a ir en esa línea. Claro. Y yo le pediría unos segundos para hacer la pausa. Para la pausa publicitaria. Porque tengo una repregunta a propósito de esa convocatoria que ha sugerido. Vamos a una pausa y regresamos con Verónica Mendoza aquí en los estudios. Muy bien, unos reporteros nuestros de Canal N, esto solamente para comentarlo brevemente, nos acaban de informar, ustedes saben que se están presentando ante la Comisión de Justicia los miembros del CNM, que el consejero Baltasar Morales ha dicho que Águila sí ha reconocido en una sesión del CNM la reunión con Becerril. Ahora, el tema sería cómo probamos esto. Si hay un acta donde se ha transcrito esa sesión, entonces esto podría, digamos, aportar al proceso en contra del congresista de Fuerza Popular. De acuerdo a nuestros reporteros que están en el Parlamento en este momento, habría audio y video de esa sesión. Audio y video de esa sesión en la que Águila ya no es solamente, como decía el congresista del Castillo, que ha reconocido uno, sino también tendría que haber reconocido el otro, que hubo esa reunión en la que el congresista Becerril hizo todos los esfuerzos para presionar y lograr que el candidato de Fuerza Popular sea elegido presidente del CNM. Seguimos con Verónica Mendoza. Ella había propuesto, le parece lo más lógico que el presidente Vizcarra adelantara las elecciones, y mucha gente dirá que nos está escuchando, claro, es el mejor momento para Verónica Mendoza porque va tercera en las encuestas. Entonces, ella quiere adelantar las elecciones porque sus posibilidades han crecido de la última elección a este momento muchísimo. Para empezar, lo que dicen los sondeos de opinión se ha mantenido más o menos de manera pareja desde hace varios meses. Y en segundo lugar, Mávila, nosotros no tenemos inscripción. La caída de Keiko Fujimori ha sido evidente. Bueno, pero Mávila, nosotros no tenemos inscripción en estos momentos. O sea, yo no tengo mi participación electoral garantizada en primer lugar, y en segundo lugar, no está dicho que yo sea candidata presidencial. Mi organización política no ha dicho que yo vaya a ser candidata presidencial. Pero así como usted me dice que está segura de la señora acá, yo le digo que estoy segura de que usted va a ser candidata presidencial. Mávila, de aquí al 2021 pueden pasar tantas cosas, y tenemos felizmente en el Nuevo Perú varios potentes liderazgos femeninos además, ya lo habíamos comentado, pero además, Mávila, no se trata de eso, honestamente, porque la crisis que está atravesando nuestro país no es cualquiera. Por eso insisto yo en que no podemos ampararnos solamente en los procedimientos, en el artículo tal, ¿no es cierto?, en la ley tal. Tenemos que pensar como un momento histórico, como una oportunidad, sí, no para Verónica Mendoza, una oportunidad para refundar el país, para empezar a recuperar esta patria y legarle a nuestros hijos algo un poquito más decente, un poquito más institucionalizado, Mávila. Si no lo hacemos ahora, y esa es mi angustia, si no lo hacemos ahora, esto se va a poner peor. Y el nivel de degradación, de corrupción generalizada, de criminalidad organizada en los territorios y en los poderes del Estado va a ser incontrolable, y revertir esa situación va a ser 1000 veces más difícil que si lo hacemos pero sí ahora. Esta es nuestra oportunidad histórica. Hoy, por ejemplo, usted justamente está aquí
ha guardado silencio en muchos otros momentos, sin embargo hoy está dando la cara porque la crisis y la coyuntura lo exigen, pero también lo exigió antes. Entonces la pregunta es esa, ¿no hay también un oportunismo político, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores, más aún con una propuesta de adelanto de elecciones bajo el brazo? Sobre todo porque es cierto, Verónica, y no lo podemos negar, que su punto de partida hoy sería mejor. Keiko Fujimori se ha venido abajo, Fuerza Popular ha perdido muchísimo, de ahí la desesperación, y usted está tercera, es Julio Guzmán, Verónica Mendoza. Le gana a Keiko Fujimori en las proyecciones. Mavila, yo realmente en estos momentos creo que pensar que un presidente, una presidenta va a resolver esto está fuera de la realidad. Por eso nosotros insistimos que cuando hablamos incluso de nuevas elecciones, como lo estamos haciendo ahora y como lo hicimos el día 1 del mandato del señor Vizcarra, hablábamos de generar condiciones para que esas nuevas elecciones sean legítimas e iniciar algunas de las reformas que hoy por fin se están poniendo sobre la mesa, ¿no? Porque esto que está haciendo el señor Vizcarra debió haberlo hecho el día 1 y le falta aún acordarse de la reforma política electoral, porque ojo, la podredumbre no está solamente en el Poder Judicial, repito, está también en el Congreso de la República y esas dos mafias, ¿no es cierto?, están imbricadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer para combatir aquella que hoy está enquistada en el Congreso de la República, ¿no es cierto? Eso es lo que nos debe preocupar ahora y nos debe convocar a todas las fuerzas políticas y a quienes tenemos algún nivel de llegada, liderazgo, etcétera, Mavila, más allá incluso de nuestras diferencias y de pensar en términos electorales. Por eso, el día de hoy en la conferencia de prensa, yo he llamado, por ejemplo, al señor Julio Guzmán, al señor Alfredo Barnechea, a todos aquellos líderes políticos que dicen tener voluntad de recuperar la democracia y de sacar a los corruptos. Yo sé que usted va a ser candidata. Mávila, pero más allá de que si son o no candidatos, hoy necesitamos que todos los peruanos, políticos, profesionales, abogados, jueces y fiscales honestos, que sí los hay y están haciendo su trabajo hoy valientemente, periodistas, ¿no es cierto?, sumemos fuerzas, abramos un gran diálogo, más allá de nuestras diferencias, que las tenemos y son legítimas, para ver cómo... Primero, sacamos a los corruptos, sacamos a los mafiosos, porque mientras ellos estén ahí no vamos a poder cambiar nada. Y segundo, cómo empezamos a sanear el país. Veremos luego en el proceso electoral, en fin, las distintas alternativas que se presentan, pero insisto, incluso cuando hablamos de nuevas elecciones, eso tiene como condición el inicio de reformas mínimas, Mavila. Si no, va a ser la misma cosa. Si mañana cerramos el Congreso y pasado convocamos a nuevas elecciones, ¿qué va a pasar? Vamos a tener la misma cosa, el mismo esquema, con la misma gente, el poder del dinero imponiéndose, el poder de las mafias imponiéndose, y no va a ser un proceso legítimo. Por eso, ahora que se está planteando la reforma del sistema de justicia, perfecto. Correcto. Aprovechemos la oportunidad, hagamos la discusión, pero en serio, y ese es, creo, nuestro rol como fuerza política democrática. Correcto, Verónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en el programa. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con 2018. Muy bien, ya nos vamos en unos instantes nada más. Verónica Mendoza quería dedicarle unas palabras finales al público. Muchas gracias, Mávila. Solamente para invitar, invocar a todas las peruanas y peruanos a que nos sumemos a la gran movilización nacional el día de mañana, 19 de julio, para recuperar nuestra patria. La mejor manera de honrar nuestra patria en este mes no es rindiendo honores a los poderes del Estado que hoy están manchados por la corrupción, sino salir a las calles para defenderla y recuperarla de manos de los mafiosos. Gracias nuevamente. Y bueno, nosotros finalmente tenemos que decir que nos referimos en algún momento, hace algunos días, al secretario general del Fiscal de la Nación, Javier Palomino Sedó, que había trabajado antes en la OMPE y que luego se fue de viaje a la China para un curso. Entonces, el señor Palomino nos ha dirigido una carta. Nosotros, bueno, en ningún momento dijimos que esto le hubiera costado al Estado, sino que en efecto fue la Embajada de China, el gobierno chino, el que costeó este viaje, pero él acaba de advertir que si participó en la OMPE nunca fue para fiscalizar fondos o financiamiento de campañas y que nos reitera el hecho de que fue el gobierno chino quien financió este viaje que él como funcionario público, digamos, tomó para continuar su formación y cumplir con ética, honradez y profesionalismo el cargo que hoy ostenta.
Con eso cumplimos. Esta es la carta que nos ha dirigido. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con la parte final. Y si no, yo ya no regreso, por si acaso me despido de una vez. Buenas noches.